Queridos hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Pidámosle a Él sabiduría, entendimiento para meditar su palabra. Digan todos después de mí: ven, Espíritu Santo. Llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la meditación y al compartir de la palabra de Dios. Hoy meditamos el libro segundo de Samuel, capítulo 6, versículo 12. Una de las cosas que admiro del rey David era el amor que tenía a las cosas de Dios. Uno de los mejores reyes. Un punto de referencia del Antiguo Testamento es el rey David, porque el corazón del rey David era muy noble. Salomón, el rey más sabio que hubo. Pero uno de los reyes que más amó a Dios, que tenía un corazón sencillo y a quien Dios le hizo una promesa, fue al rey David. Por el corazón que tenía, por el amor que le tenía a las cosas de Dios. Salomón le construyó un templo a Dios. Como nunca, tiró la casa por la ventana. Durante los días siguientes, ustedes y yo vamos a observar cómo lo hizo. De oro, de grande, pero la persona que le dejó todo preparado para que le construyera el templo a Dios fue su papá David. La persona que lo motivó a construir el templo fue su papá David, el rey David. El rey David tenía algo que a nosotros nos hace falta y se llama confianza en Dios. El rey David confiaba en Dios. Se fue a pelear con un gigante y le dijo: Señor, en tus manos me abandono. Él viene a mí a destruirme, yo voy a pelear. Y se fue y peleó y lo venció. El rey David confiaba en Dios cuando el pueblo tenía hambre, cuando iba a la guerra, a la batalla, confiaba en Dios. Se perdió el arca. Samuel se puso a pelear y resulta que perdió la batalla, unos 2.000, 2.500 soldados, decía unas semanas anteriores. Vinieron los filisteos, se apropiaron de Israel. Israel trajo el arca, los hijos de Samuel trajeron el arca, la colocaron en medio del campamento y empezaron a gritar y pensaran que a fuerza de gritos iban a vencer. Los filisteos dijeron: cobren ánimo, vamos a pelear contra Israel. Los que escucharon la misa la semana pasada podrán darse cuenta. Y se enfrentan y en vez de 2.500 vinieron los filisteos y le mataron 30.000 israelitas. Y se llevaron el arca, se la llevaron, se la desaparecieron, se la robaron. El arca era importante para el pueblo. Si usted abre la Biblia y lee Hebreos capítulo 9, versículo 4, usted se da cuenta que el arca estaba toda cubierta de oro. Tenía el maná, las tablas de la ley, la vara de Aarón. Y Josué 7:6 dice que Josué se postra delante del arca. Representaba la presencia de Dios. La habían secuestrado, se la habían robado. Y resulta que los filisteos, por haber hecho este robo, se estaban enfermando. Fueron a hablar con los israelitas: mire, no podemos tener el arca, vengan y la buscan. Y David se fue a buscarla. Y cuando David va a buscar el arca, que es un cajón, pero está cubierto de oro, y por dentro tiene las tablas de la ley, la vara de Aarón y el maná, y donde está el arca va la presencia de Dios, aunque no se ve, el arca es sagrada.
Aunque Dios no se ve, Dios cuida su arca, porque ahí está la manifestación, ahí está la historia, ahí está el recuerdo de Israel y ahí está la salvación que ha tenido el pueblo. David, ante el arca de Dios, baila. David, ante el arca de Dios, se alegra. David, ante el arca de Dios, ante la presencia de Dios, se siente gozoso, dichoso, se siente feliz. Tan feliz, tan feliz, tan feliz, que dieron 6 pasos, agarró un toro, agarró un becerro gordo, lo sacrificó y le dio comida a todos. Repartió panes, repartió tortas, repartió comida para que la gente estuviera alegre. David tenía un corazón noble. David tenía un corazón respetuoso a las cosas de Dios. Respetaba lo sagrado. Respetaba las cosas consagradas, respetaba las cosas de Dios, y eso es lo que a nosotros nos hace falta. Ese es el reclamo de esta lectura de hoy. Que nosotros no respetamos las cosas de Dios. ¿Qué había en el arca? La palabra de Dios, los 10 mandamientos, el decálogo, Éxodo capítulo 20. Y David respetaba eso. Yo no sé cómo estará usted con el respeto a las cosas de Dios. Pero lo que sí sé, que mucha gente tiene la Biblia en la casa y agarra la Biblia y la tira. Y agarra la Biblia, la pone encima de la nevera para que se llene de mugre. Y agarra la Biblia como un libro cualquiera y no lo respeta ante el arca de la presencia de Dios, ante el arca de la alianza que tenía por puño y letra la palabra de Dios, que era el decálogo. David lo respetó, no le faltó el respeto a lo sagrado. Ustedes y yo tenemos una Biblia que tiene la palabra de Dios y no la respetamos. O algunos dicen, yo la respeto tanto que ni la leo. No estamos respetando lo sagrado. Le ponemos los pies a la Biblia, nos acostamos en la Biblia, no la respetamos, no la guardamos, no la cuidamos. Cuando vamos a leer la Biblia, lectura del libro de Dios, ay no, qué sueño leer la Biblia. No respetamos la lectura sagrada. No tenemos hábito de lectura en la palabra de Dios. David sí respetaba. Dios amaba al rey David y quería al rey David y ayudó al rey David y hizo un pacto con David porque tenía algo que se llama piedad, y piedad se llama respeto por las cosas de Dios. Eso significa piedad, respeto por las cosas del Señor. Tenemos el rosario cargado en el pescuezo de adorno. ¿Usted no ha visto que la gente carga el rosario en el cuello, en el pescuezo, y anda para arriba y para abajo? Pero de adorno, nunca lo reza, nunca hace una oración, lo carga para arriba, lo carga para abajo y no ora. ¿No han visto? ¿No se han dado cuenta? Respeto por las cosas de Dios. El rosario es para rezarlo, no para lucirlo. El rosario es para rezarlo, no para cargarlo para arriba y para abajo como un amuleto o como una prenda cualquiera o como una joya cualquiera. No, señor. ¿Ya rezaste ese rosario que cargas? Otros agarran el agua bendita y la tienen para llevar donde los brujos, los babalaos, donde los santeros. Y el agua bendita que el ministro de Dios hizo la bendición, la utilizan para brujería, para hechicería, para magia, para despojo y para cochinaje y para porquerías. ¿Cómo la ve? En estos días, en Ecuador, en Perú creo que fue, una bruja dando instrucciones de cómo cometer sacrilegio en público. Qué bueno que la conferencia episcopal se pronunció y qué bueno que hay sacerdotes, padre, no me recuerdo el nombre, que también se pronunció, un sacerdote en las redes sociales, Biden, algo así se llama. La bruja decía que tenían que robarse la comunión de la iglesia
e irla a meter por allá en un recipiente con agua para hacer la brujería y la hechicería y meter la foto de la persona. Y si la hostia se derretía o se consumía rápido, se deshacía rápido, era porque no había mucho problema y eso era fácil. Pero si duraba mucho tiempo, era porque esa persona era muy difícil. Pedir, decía la bruja, pidan la comunión en la mano y llévensela a la casa. Eso se llama sacrilegio. Y respeto por las cosas de Dios. O sáquense de la boca y llévensela. Eso se llama sacrilegio, eso es pecado mortal. La persona que lo haga queda excomulgada de una vez. Las cosas de Dios se respetan. Y aunque una bruja vidente o como quiera llamarlo diga, pueden hacerlo, eso está mal. Eso no es cristiano. Eso no se hace. La Sagrada Comunión es el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. San Juan 6:54, el que come mi cuerpo y bebe mi sangre vive de vida eterna. Y yo lo resucitaré en el último día. Y el Evangelio de San Lucas 10, por allá 22:19, Jesús agarró pan y dijo, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. En Mateo 26:26, tomen, coman, esto es mi cuerpo, tomen, beban, esta es mi sangre. Eso es el cuerpo y la sangre de Cristo, se respeta. ¿Cómo está usted con el respeto a las cosas de Dios? Cuando vas a la misa, eres de los que sacas el teléfono en plena misa, en plena consagración y sale, aló, 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 aló. Eres de los que se ponen a mandar WhatsApp, o peor aún, eres de los que pasa toda la misa ya concentrado en tu teléfono, mandando mensajes, jugando, perdiendo el tiempo, trabajando inclusive. Te falta piedad, respeto por las cosas de Dios. Hoy debemos reconocer que nos hace falta lo que David tenía de sobra y era el respeto por las cosas de Dios. Nosotros no estamos respetando las cosas de Dios, las cosas sagradas las estamos tomando como juego. Vamos a bautizar a los niños, a los hijos y buscamos unos padrinos ateos. Buscamos unos padrinos que ni a misa van. Buscamos unos padrinos hasta sinvergüenzas y vagabundos que viven en vicio y en pecado y en vagabundería. Los más borrachos, los más que tengan menos ejemplo, menos moral. Buscamos a los más sinvergüenzas para que sean padrinos de los hijos suyos. ¿Cómo la ve usted que tiene lentes? Y ahorita algunos congraciándose, que sí, que si es hombre y le gustan los hombres, que venga, que sean padrinos de los niños. Que si son mujeres y le gustan las mujeres, que venga. ¿Qué sinvergüenzura es esa? Las cosas de Dios se respetan. Cuando vaya a buscarle usted un padrino a sus hijos, no le busque un vagabundo, no le busque un sinvergüenza, no le busque una persona que no vaya a la misa. Búsquele la viejita que toca las campanas, búsquele la sacristana, búsquele aquel que sirve en el altar, que sí va a orientar a su hijo en las cosas de Dios y por lo menos lo va a llevar a misa y lo va a llevar a las cosas de Dios. No busque un padrino que solamente sea un sinvergüenza y vagabundo y le dé un traje o le dé una ropita o le dé un regalo a su hijo por un interés. ¿Cuánto vales? ¿Cuánta gente está cayendo en esta sinvergüenzura? Y respetando las cosas de Dios. Llegan los hombres que le gustan los hombres, las mujeres que le gustan las mujeres. Ay, padrecito, échenos la bendición. ¿Cuál bendición? Vagabundo, sinvergüenza, raza de víbora, sepulcro blanqueado. Usted escuche la palabra de Dios que dice acerca de los que viven en pecado, de los que andan en sinvergüenzura. ¿Por qué no se mejora? ¿Por qué no se recompensa? Y le dice al Padre, Padrecito, yo quiero mejorar mi vida, yo soy un sinvergüenza. La palabra de Dios dice en el Evangelio de San Mateo, capítulo 19, versículo por allá del 5 en adelante, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su esposa. Yo me perdí, me eché a perder, estoy chueco, quiero mejorar, quiero dejar al hombre con el que vivo o quiero dejar a la mujer con la que vivo si es mujer y quiero mejorar. Ayúdeme, léame la palabra, quiero transformar mi corazón y ahí sí, venga usted, cambie la vida y busque a Dios como hizo el hijo pródigo. El hijo pródigo, el papá lo abrazó, lo que hizo, le dijo, quite el mugre.
Las cosas de Dios no es una cueva de ladrones, la cosa de Dios no es una cueva de bandidos, la cosa de Dios es una cueva de sinvergüenza, donde cualquiera viene a albergarse y a pedir que lo bendigan, que sea padrino, que cualquiera viene a pedirle a Dios cualquier cosa que se le venga en gana y entonces sí, Dios le va a bendecir. No, Señor, las cosas de Dios se respetan y David tenía respeto por las cosas de Dios y ese respeto de las cosas de Dios hizo amar a Dios con todo el corazón y el arca de la alianza que iba llevando la llevaba con orgullo, con felicidad, con emoción, porque era una persona recta ante los ojos de Dios. Y en ese momento fue a buscarla. Sí cometió pecado David porque no fue un santo. Sí hizo cosas malas David porque no fue lo mejorcito, pero se arrepintió, cambió, mejoró y fue una mejor persona. Miren cómo lo dice la lectura de hoy. Miren cómo lo dice la palabra de Dios. Libro de Samuel, capítulo 6, versículo 12. En aquellos días David se fue a la casa de Obededón, donde estaba el arca de la alianza, y la transportó con gran alborozo a la ciudad de David. Apenas había dado 6 pasos apenas habían dado 6 pasos los que llevaban el arca, cuando sacrificó un toro y un becerro. David danzaba con todas sus fuerzas ante el Señor, ceñido con una especie de mandil de lino que usaban los sacerdotes. David y toda la casa de Israel conducían el arca del Señor con aclamaciones de júbilo al son de trompetas. David respetaba el arca, iba feliz, iba contento con la presencia de Dios. A nosotros nos hace falta ese amor, ese cariño. Nuestros templos, nuestras iglesias, donde nosotros vamos a misa, se están cayendo telarañas, se están destruyendo, baños dañados, sillas dañadas, y allá el templo todo destruido, dañado, y ustedes y yo ni nos preocupamos por la casa de Dios, ni nos preocupamos por la iglesia, por el templo. Llegamos a los templos, los sacerdotes, y en vez de arreglarlo y acomodarlo y colocarlos dignos con las personas, decimos nadie quiere ayudar, nadie quiere colaborar, que se caiga el templo. Y ahí la gente cuando llueve cae más agua dentro que fuera. Y ahí llegan las arañas y hacen sus nidos. Y llega el mugre y los está comiendo. La tierra, el monte se está metiendo hasta para la casa y nadie hace nada. Las cosas de Dios son y deben ser siempre dignas y debemos cuidarla. Y ustedes y yo somos los encargados para cuidar las cosas de Dios. No para meter cuerda de bandido y sinvergüenzuras a las cosas de Dios y permitir cualquier fechoría en las cosas de Dios, no. Las cosas de Dios se respetan. Que esta palabra de Dios de hoy nos ayude a todos a entender que así como David danzaba y gozaba y bailaba ante la presencia de Dios, respetando las cosas de Dios, ustedes y yo también debemos aprender. Ustedes y yo también debemos seguir los pasos. Que la palabra de Dios